Sí, muy buenas tardes. A continuación haremos la socialización del artículo, el cual es un estudio comparativo de la percepción de los estudiantes frente a los instructores en entornos de aprendizaje virtuales. La compañera Miriam Joana González Portilla y Jairo Alonso Prieto González. La Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Educación, Escuela de Posgrados, Maestría en Educación 2016. La presentación de la siguiente diapositiva, del artículo se va a dar en 4 espacios. Vamos a hablar de la virtualidad, de la validación de la herramienta, de los resultados y de las conclusiones. Bueno, ¿cuál es la coherencia de la investigación? Esto es un estudio comparativo de la percepción de los estudiantes frente a los instructores en entornos de aprendizaje virtuales. En primer lugar tenemos la virtualidad, el cual tiene entornos de aprendizaje en línea y entornos de aprendizaje combinados o semipresenciales. La validación de la herramienta con una muestra de 750 estudiantes en un curso de Moodle. El instrumento OIRBS, que es una escala de medición comportamental, hecha por supuesto por los investigadores. Y los resultados que buscan identificar las funciones más relevantes para un instructor en línea. Entonces, pues siguiendo la secuencia, tenemos la virtualidad. Entonces, vemos que los entornos de aprendizaje en línea fueron tenidos en cuenta dentro de los cursos de Moodle y pues con el Internet. Además, también se trabajó un entorno de aprendizaje combinado, tanto en línea como presencial, que es lo que se denomina como semipresencial. Bueno, frente a este estudio comparativo de percepción de los estudiantes frente a los instructores en entornos de aprendizaje virtuales, vamos a ver la validación de herramientas. Hay una muestra de 750 estudiantes universitarios en el curso de Moodle. Hay un análisis factorial confirmatorio, el cual quiere decir que es una estadística de reducción de datos y esta permite explicar la correlación entre variables observadas. Y también está el instrumento OIRBS, que es una escala de medición comportamental y habíamos dicho que esta es propia o hecha por los investigadores, la cual es un instrumento de validación subjetiva y cuantitativa. Para ello se tuvieron en cuenta 5 ítems comparativos de los instructores en entornos virtuales. El primero es el CDO, que es el diseñador de campus y organizador. El segundo es el DF, que es un coordinador de discusión. El tercero es un SS, que es un personal de apoyo social. El cuarto es un TF, que es un facilitador de tecnología. Y el quinto y último es un DE, que es un diseñador de evaluación. No podemos desconocer que cada uno de los anteriores ítems tenía unas características y unos roles definidos para que los estudiantes universitarios pudieran evaluar. En ese sentido, entonces encontramos resultados como los siguientes. Primero, pues que se identificó las funciones más relevantes de los instructores en línea, teniendo en cuenta este instrumento de validación. Segundo, que la diferencia entre los grupos estadísticamente significativos y mezclados tuvieron dos funciones o dos puntos de encuentro que fueron los coordinadores de discusión, DDF, y personas de apoyo social en entornos semipresenciales. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos cuanto eh, se dieron otras variables dentro de las funciones del instructor, únicamente se mantuvieron las dos anteriormente mencionadas. Bueno, ¿a qué conclusiones se llegó? Este estudio no comprobó la validez relacionada con el criterio OIRBS que antes habíamos definido, pero se tiene un instrumento de validación cualitativa y subjetiva. Los estudiantes perciben que sus instructores juegan múltiples papeles y
esperan que estos le asignen diferentes grados de importancia a esas funciones. Lo siguiente es que la utilización de los OIRBS en futuras investigaciones. Bueno, dentro de las conclusiones también encontramos pues la importancia de las técnicas de investigación educativa, que fue el hallazgo más importante de la investigación, puesto que los tipos de instrumentos para medir variables de intereses en algunos casos pueden combinar dos o más métodos de correlación de datos. Por ejemplo, se utilizaban o se tomaron como ejemplo en esta investigación escalas para medir actitudes, que son instrumentos de medición cualitativa, perdón, y se tiene entonces la escala de Likert, que son ítems iniciales, donde se elaboran una serie de enunciados actitudinales, donde los chicos lo miden con estos enunciados y se puede sacar la tabulación de esta escala. Luego encontramos otras escalas de tipo Thurston, que no podemos acceder directamente a ellas, sino se hace por medio de una opinión verbal o expresada de los sujetos, y en ello pues se tienen dos escalas, que es una unidad de medida física y una unidad de medida subjetiva. Entonces, el OIRBS, que es el hallazgo más interesante de la investigación, es tener otra herramienta de validación subjetiva para la educación o para las investigaciones educativas. Bueno, les agradecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.